de ver que tienes una agenda por un mes por delante tapada toda y que te surgen bomberazos ahí y que desplazas agendas y que eso puede ser vital para una comunidad. Entonces sí empieza a tomar a una cierta fuerza de incapacidad de no poder atender casi todos los temas al mismo tiempo que requieren tu decisión. Muchas cosas las desligué desde el principio, pero el cúmulo de decisiones para un gobierno de primera vez del tamaño de Jalisco, y fíjate que nos tocó aquí otra cosa que poco se habla, nos tocó hacer 3 transiciones al mismo tiempo, ¿no? En aquel tiempo, recordemos, empezaba la globalización. Por primera vez en el 95 se habló del efecto tequila, de los efectos de un país, cómo le pegan a otro. Entonces tuvimos que trabajar para que Jalisco se conectara a lo global. Empezaba también el TLC en el 95. Y aquí era el punto. ¿Cómo hacemos que Jalisco sea un estado ganador del TLC? Cuando todos se quejaban del TLC, de la apertura comercial y demás, aquí fue cómo aprovechamos este viento a favor. La transición también a nivel nacional, estábamos estrenando instituciones políticas y electorales en aquellos tiempos. Entonces, como también Jalisco, primer estado grande de oposición, ¿qué tenía que hacer? Mucho más importante que Chihuahua y Guanajuato, que ya se habían ganado, tenemos que marcar punta en muchas cosas. Entonces, ¿cómo te planteabas un federalismo, un municipalismo, una reforma política interna? Entonces, fueron temas que al mismo tiempo tuvimos que trabajar, 3 esferas. La nacional, la internacional y la local. Entonces, como ven, fue una agenda que requirió en 3 dimensiones al mismo tiempo a trabajar, sin descanso. La bandera de campaña fue con honestidad se hace más. ¿Por qué nunca en el gobierno de Alberto Cárdenas cayó a la cárcel un expriista, un exfuncionario de primer nivel de los gobiernos priistas? Ya empezaste, Julio César. Mira, cuando estábamos en la campaña surgieron, por supuesto, y desde antes, ¿no? Casos sonados, que del tren ligero, que de terrenos, que de obras de todo tipo. Sin embargo, en aquel tiempo recordemos que estaba la crisis que estalló en el 94, justo en la campaña, y en el 95 estaba haciendo estragos. Yo jamás me imaginé, quizá fue el primer gran impacto que tuve como gobernador, salir de Palacio de Gobierno y ver 2 vueltas completas a Palacio, haciendo cola, la gente por cualquier empleo. Veía ahí gente de clase media, alta, baja, llorando cuando salí yo de la puerta de Palacio de Gobierno, queriendo cualquier empleo de lo que fuera. Aquella crisis fue más ruda de las que tuvimos hace poco todavía, ¿no? Entonces, el reactivar la economía, recuerdo el trabajar con las empresas grandes de Jalisco, con los grandes empresarios, que también se tronaron en varios de ellos en aquel tiempo, cuando varias veces estuve con ellos a ver cómo me iban a ayudar, cómo íbamos a hacer para sacar adelante a Jalisco de la crisis. Y al ver sus problemáticas, pues era echar una apuesta seria y fuerte. Y fue así que nos aventamos a construir el clúster electrónico. Entonces digo todo esto, cómo la circunstancia nos obliga a meternos viendo más hacia adelante que para atrás. Yo creo que fue el primer año cuando estuvimos tomando los hilos, renegociando, porque al mes o 2 meses ya no había dinero para pagar nóminas. Fue cuando empezamos, quizá el primer estado que dijo que había crisis financiera en un estado. Yo hablé de una quiebra. Entonces, fue muchas cosas al mismo tiempo, y sin embargo, creamos un pequeño equipo que empezara a revisar las cuentas pasadas sin darles el seguimiento puntual, el seguimiento como los asuntos más apremiantes del Estado. Yo creo que fue hasta el segundo o tercer año que empezamos a ver ya resultados de investigaciones, y sin embargo muy complejas, ¿eh? Cuando nos quitaron mucho tiempo, les recuerdo, tardes completas para ver proceso completo de licitación, procesos de asignación de obras, etcétera, etcétera, y se veían ahí huecos y anomalías. Y a la hora de llevarlas a la realidad, a la hora de ponerlas ante un juez, pues ya eran bastante complicadas, ¿no? Entonces no fue porque no haya habido la intención, ni mucho menos. Sí queríamos que se hubieran dado casos de ese tipo. Sin embargo, bueno, tampoco digo que no se hizo nada. Bueno, ahí quedaron las cosas. No se nos fue el tiempo luego ya en otros temas. Y tampoco hubo
digo, ya había a lo mejor no mucha opción de voltear para atrás, pero tampoco de voltear hacia adelante. Tampoco hubo en esos 6 años un funcionario al que se le fuera o se le hubiera acusado, ya no digamos priista, panista o sin partido, que se hubiera acusado por corrupción. ¿No contribuyó esto de alguna manera, digamos, a enraizar más la impunidad? Nosotros trabajamos acá en un equipo limpio, en un equipo en donde pocas veces fueron los casos en donde el señalamiento de un compañero hacia otro se dio. El caso más sonado que tuve fue el de los chalecos que le salieron mangas, claro, que era una compra de 2 millones de pesos o 2,5 millones de pesos. Fue el mayor escándalo que yo tuve como gobernador. El mayor escándalo fue ese, ¿no? Y en el que estuvo involucrado su secretario general de gobierno. Para que vean las dimensiones, ¿no?, de cómo eran antes los escenarios que se figuraban de corrupción, a los que después también, después de que yo terminé, se siguieron hablando, ¿no? Entonces, para mí fue en ese caso más bien intentar predicar con el ejemplo, ¿no? Cómo con gente buena, con gente limpia, pues no tienes tampoco que andar atrás de todo el mundo, ¿no? Y eso fue, yo creo que, y espero que así haya quedado como una lección hacia los siguientes gobiernos, ¿no? Yo creo que sigue vigente eso. Mientras tengas gente adecuada, gente honesta en cada cargo, tu gobierno piensa en otra dimensión. Cuando ya traes pilluelos por ahí de todo tipo y todo el mundo anda en el ajo, pues yo creo que eso ya te desgasta bastante, no atiendes bien a la gente y no da resultados esperados. Quizás por ello finalmente hay quienes aseguran que aquella frase de con honestidad se hace más fracasó. Fue un fracaso en los hechos y tan es así que todavía los siguientes gobiernos surgidos de Acción Nacional, pues prácticamente ya nadie le cree cuando hablan de honestidad o de combate a la corrupción. Yo creo que esa seguirá siendo vigente, ¿eh? Esa frase seguirá siendo vigente y en mi gobierno lo demostramos, no endeudamos e hicimos más obras que en ningún otro gobierno anterior, Obras que no vieron aquí la gente de la zona metropolitana de Guadalajara, porque le metimos muchas obras, miles y miles de obras pequeñas, pero muy necesarias a los pueblos abandonados. Ahora que he regresado con los diferentes cargos forestal, secretario de Medio Ambiente o Agricultura, ahora que regresé a hacer campaña del Senado en el 2006, ahora que sigo saliendo como senador, la gente sigue agradecida de aquella carretera, el pozo de agua, la pequeña presa. Siguen contentos porque se hizo el libramiento pequeño, o se llevó el parque industrial, o se llevó una gran empresa. En aquel tiempo, la zona, por ejemplo, y eso es otra vez la frase esta, con ustedes hace más, por supuesto que da frutos, ya no en llamas, pleno empleo, empresas globales, buenos salarios, buenas prestaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se aplica la frase? Pues alcanzó el recurso para llevarse electrificación, alcanzó recursos para llevarles esquemas de agua, sean pozos o sean infraestructuras diferentes. Entonces, obras de todo tipo, aquí en la zona metropolitana, muchas obras, hay nodos viales importantes, y el dinero alcanzó. No endeudamos, clarificamos los salarios, pagamos impuestos. Yo creo que fue el primer gobierno que pagó impuestos reales de lo que realmente ganaba el funcionario. Antes el salario era pequeñito y lo demás era sin compensación, que no pagaba ningún impuesto. Y aquí, desde la primera quincena, se pagó rigurosamente. Entonces, cuando pones el ejemplo de que se tiene que pagar a todos por igual, pues yo creo que eso también hizo que la recaudación local de Jalisco se fuera a la alza. Y bien manejado el recurso, pues mira, no hubo fugas. Entonces, yo sí demostré que esa frase sigue vigente, que esa frase nos ayudó mucho a todavía ser, pues, un gobierno recordado como limpio. Y eso es el mejor legado que puede dejar cualquier gobernante. Siendo el primer gobierno de Acción Nacional, seguramente los grupos de poder muy enraizados aquí en Jalisco lo quisieron poner a prueba, seguramente. Hubo también, tuvo que haber manifestaciones de la Universidad de Guadalajara por el tema presupuestal. ¿Cómo definió usted esa relación como gobernador con el grupo político de la Universidad de Guadalajara? Mira, los primeros 100 días yo creo que fueron 100 manifestaciones.
Iban a Palacio, recordarás, Julio, Sí, has sido tú el ¿no? cronista político de esta transición del Estado, entre otras cosas. En tu buena trayectoria también la reconozco. Pero iban a manifestarse, muchos de estos grupos decían, yo tengo aquí una partida de 40,000, de 50,000 pesos, y no hay broncas en el ejido, ¿no? No hay problema con esto que yo tenía. Ya después de escuchar la manifestación, después de que se las atendía y demás, al final era hacer presencia. Yo traigo afuera 5,000, 7,000 gentes, y si quieres estabilidad, hay que aflojar el cuerpito, ¿no? Bueno, pues fue, yo creo que el hacer a un lado todo ese tipo de cosas y seguir hacia adelante con tu proyecto de gobierno. ¿Quién le decía eso? Y con la UDG recuerdo que con el rector Víctor González Romero hubo una buena cercanía. Si bien hacia afuera se era de cierta forma a veces rudos, él y otros, sin embargo acordamos siempre, con muchos desgastes, con muchas reuniones muy largas en las que yo las presidía, y sin embargo, bueno, me parece que en el tiempo de mi gestión fue cuando más ha crecido la universidad. Yo estaba convencido del proyecto de regionalización de la universidad, apoyamos la construcción de los centros regionales, hubo dinero, el presupuesto de la UDG eran 500, 600 millones de pesos, hoy son casi 7,000 millones, pero en mi tiempo se dio un disparo importantísimo, entonces sí fue muy jaloneada. Yo sé que esa es parte ya cultural de la universidad, quien está en el gobierno, pues tienen que salir a la calle, si no sus líderes no muestran solidez. El nuevo líder de los estudiantes, sea quien sea, tiene que salir a la calle ya aquí en este estado, si no, no es valiente, ¿no? Es la prueba del añejo, ¿no? Y el rector también que no le grita al gobernador, pues parece que está mal, ¿no? Es un caso único, ¿eh? Yo no veo en ningún estado de la República otro caso como este. Aquí ya es parte cultural que también la sobrellevamos todos. ¿Cuál es su relación con Raúl Padilla? Yo creo que yo pondría 2, 3 palabras. Distante, fría, y pues estaba recordando en este instante, ahora, hasta hoy, no confrontarnos. Yo creo que ha sido así, yo lo he dicho públicamente en varias ocasiones, en donde se debe reconocer con Raúl Padilla a una gente hábil, capaz, con visión. Es un jalisciense valioso. Pero también yo creo que las formas que todo el mundo hemos criticado pública y abiertamente, pues ahí siguen quedando. Y lo que se ha hablado mucho de la universidad, de tantos negocios, de la poca transparencia en de algunos macroeventos, que son únicos a nivel nacional o internacional y que le dan mucho brillo a Jalisco, hay que poner siempre en la balanza todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es lo que yo veo ahí con Raúl Padilla, ¿no? Una gente que tiene sus activos, pero también sus pasivos.